Muchos imaginan que los hábitos son simples detalles, aspectos sin trascendencia que apenas afectan el curso de la existencia. Creen que lo que repiten cada jornada no posee gran influencia, que un día de descuido, apatía o exceso no marcará la diferencia. Se convencen de que en algún momento modificarán todo de manera repentina, esperando la llegada de una motivación que transforme su rutina desde la raíz. Sin embargo, ese instante nunca aparece, y mientras aguardan, los hábitos presentes continúan definiendo en silencio quiénes son y hacia dónde se dirigen. El rumbo personal no se altera por una decisión aislada, sino por la suma de elecciones que se reiteran cada jornada, por las costumbres que acompañan incluso cuando no se piensa en ellas. Uno no se convierte en lo que anhela, sino en lo que practica. Si las costumbres son caóticas, la vida reflejará desorden. Si son firmes y constantes, la existencia tendrá estabilidad y fuerza. Cada acto repetido es un ladrillo en la edificación del porvenir, porque lo que se repite se vuelve carácter, y el carácter traza el destino. Ese destino no se transforma con milagros repentinos, sino con el sencillo acto de reorganizar los hábitos. La base es comprender que, lo quiera o no, ya se poseen costumbres. Desde el momento en que se abre los ojos hasta que se cierran por la noche, se siguen patrones automáticos que dirigen la vida. Algunos impulsan hacia adelante, levantarse temprano, planear el día, cuidar la salud, dedicar tiempo a lo que realmente importa. Otros arrastran hacia atrás, aplazar tareas, perder horas en distracciones, comer sin conciencia, gastar sin dirección. La cuestión no es si se tienen hábitos, sino cuáles están construyendo el futuro deseado y cuáles los sabotean en silencio. Reconocer esto incomoda, pues obliga a aceptar que gran parte de la situación actual es el reflejo directo de lo que se repite día tras día. No es posible seguir culpando a la casualidad ni a la ausencia de oportunidades. La vida es el resultado acumulado de comportamientos reiterados. Lo sorprendente es que esas costumbres suelen formarse sin ser advertidas. Un gesto que se repite una vez, una excusa que se concede 2 veces, una decisión cómoda que se justifica varias veces, y de pronto se ha convertido en una rutina fija que domina. Así, sin planearlo, el tiempo se llena de actos automáticos que no responden a la voluntad consciente, sino a la programación de la mente. Basta con observar cuántas cosas se hacen en piloto automático, revisar el teléfono al despertar, encender la televisión al llegar a casa, aplazar una tarea importante porque parece no ser el momento adecuado. Nada de esto se decide con un razonamiento profundo, pero todo influye en el rumbo de la vida. Reordenar los hábitos requiere hacerlos visibles. No se puede transformar lo que no se reconoce. Observar un día completo con total honestidad permite detectar desde lo más evidente hasta lo más pequeño, la hora en que se despierta, cómo comienza la mañana, en que se concentran las primeras horas, que se consume. Cuánto movimiento se tiene, cómo se organiza el trabajo, cuántas interrupciones surgen, qué se hace antes de dormir. Este inventario, aunque pueda parecer tedioso, es una radiografía exacta del destino en construcción. El porvenir no se define en un único acontecimiento, sino en la suma de esas acciones reiteradas. Al verlas en papel, se descubre algo revelador: muchos de los resultados que parecen inexplicables o injustos son la consecuencia directa de esas rutinas invisibles. Sentirse agotado cada día suele estar ligado a un descanso desordenado. La falta de avances en las metas refleja hábitos de concentración interrumpidos. Relaciones débiles delatan costumbres de comunicación pobres o irregulares. La claridad duele, pero es precisamente lo que ofrece la llave para tomar control. Cuando un hábito queda expuesto, deja de ser una fuerza oculta y se convierte en una elección consciente. En ese momento, se deben clasificar los hábitos en 2 grupos, los que conviene conservar y reforzar, y aquellos que es necesario debilitar y sustituir. No basta con eliminar lo negativo, sino que se debe identificar qué alternativa ocupará su lugar. No sirve simplemente dejar de revisar el teléfono al despertar, es necesario decidir qué se hará en su lugar: leer unas páginas, escribir ideas, o respirar profundamente para iniciar el día con claridad. El vacío nunca permanece vacío; si no se llena con un hábito deliberado, lo ocupará un patrón antiguo.
Reorganizar las costumbres implica aplicar disciplina incluso en lo más pequeño. Son precisamente las acciones que parecen insignificantes las que moldean con mayor fuerza el carácter. El modo en que se tiende la cama al levantarse, la forma de atender una conversación o el tiempo dedicado a prepararse antes de una reunión, son hábitos diminutos que terminan siendo símbolos de la manera en que se enfrenta la vida. Cada repetición es una inversión silenciosa que tarde o temprano se multiplica. Lo que al principio parece irrelevante termina siendo la base de un destino completamente distinto. La mente se moldea con constancia, cada vez que se ejecuta una acción, se refuerza un lazo neuronal que facilita repetirla en el futuro. Ese proceso se convierte en el sendero automático de la conciencia. Por eso, mientras más se repite una conducta, más complejo resulta deshacerla, ya sea para bien o para mal. Quien practica la disciplina de manera continua se vuelve naturalmente disciplinado, y quien acostumbra la inercia termina siendo perezoso. No existe un punto intermedio. El carácter presente es el reflejo de lo que se ha repetido hasta ahora, y el carácter venidero dependerá de lo que se repita desde este instante. Comprenderlo otorga una perspectiva distinta del proceso. No se trata de buscar entusiasmo constante, sino de confiar en que la repetición cumple su labor callada. Cada práctica aporta aunque no se vean resultados inmediatos. Cada hora dedicada al estudio suma aunque aún no se domine la materia. Cada ahorro, por pequeño que sea, fortalece un futuro más sólido. El cambio no se percibe de golpe, pero el efecto acumulado resulta imparable. Como la gota que erosiona la roca, no la transforma en el primer contacto, sino tras una insistencia paciente. Por eso la consistencia tiene más valor que la perfección. Habrá jornadas en las que no se pueda rendir al máximo, momentos de cansancio, contratiempos o desánimo. Sin embargo, incluso en esos instantes es posible sostener el hábito en su mínima expresión. Lo esencial es no interrumpir la continuidad, porque lo que arruina una práctica no es fallar una vez, sino aceptar que múltiples fallos no tienen importancia. Y si la tienen. Otra realidad que debe asumirse es que los hábitos no transforman la vida en el instante en que se inician, sino cuando han sido mantenidos el tiempo suficiente para dejar de ser un esfuerzo y convertirse en parte de la identidad. Entonces ocurre la auténtica metamorfosis. Ya no se trata de obligarse a levantarse temprano, sino de ser alguien que naturalmente madruga. Ya no es un esfuerzo comer con equilibrio, sino una forma de cuidar el cuerpo. En ese punto, el hábito deja de ser una acción aislada y se convierte en una definición personal. Cuando eso sucede, la vida cambia porque también ha cambiado la esencia de quien la vive. El orden en las costumbres es semejante a sembrar semillas invisibles. Al principio parecen inútiles, porque la tierra no muestra señales de vida. Con el tiempo brotan y se convierten en un bosque que transforma todo lo que toca. El porvenir está condicionado por esas semillas. Cada acto consciente, cada gesto de disciplina y cada decisión constante son parte de esa siembra. Lo que hoy parece mínimo crecerá y ocupará gran parte de la existencia. Esa es la ley inevitable de los hábitos. Lo que se repite moldea la identidad, y lo que define la identidad determina el destino. Muchos inician con entusiasmo, pero abandonan al no ver resultados inmediatos y espectaculares. Confunden avance con perfección y olvidan que las grandes transformaciones nunca son visibles en los primeros intentos. La verdadera construcción ocurre en silencio, en las repeticiones ocultas que parecen insignificantes, pero que lentamente moldean el carácter. No se trata de demostrar nada a otros, sino de comprobarse a uno mismo que puede cumplir lo que decidió. El hábito no nace de una acción esporádica, sino de la fidelidad cotidiana incluso cuando la emoción se desvanece. Su disciplina es como una semilla. Al principio el terreno luce vacío, el esfuerzo parece inútil y la tentación de abandonar es fuerte. Pero si se riega con perseverancia, con el tiempo se convierte en un árbol firme que ya no requiere el mismo esfuerzo para sostenerse. Así funcionan los hábitos. Primero exigen energía y constancia, luego se arraigan hasta ser parte natural de quien los practica. Ya no se dice estoy intentando ser disciplinado, simplemente se es disciplinado.
Sin embargo, alcanzar ese punto exige enfrentar una voz interna que busca sabotear. Esa voz murmura que se puede dejar para mañana, que fallar un día no cambia nada, que un descanso no tiene consecuencias. Esa voz es peligrosa porque se disfraza de razonamiento lógico, pero en realidad es la resistencia al cambio. La disciplina en los hábitos comienza al reconocer esa voz interna y optar por no obedecerla. No consiste en callarla, sino en avanzar a pesar de su presencia. Cada vez que se actúa en coherencia con el compromiso personal, se gana fortaleza; cuando se cede, se pierde resistencia. Con el tiempo, el carácter se forja a partir de cuántas veces se privilegió la responsabilidad en lugar de la comodidad. Cada hábito ordenado se convierte en un impulso que proyecta hacia adelante, mientras que los desordenados se transforman en cadenas que frenan el progreso. La diferencia entre avanzar o permanecer inmóvil radica en cuál de esas fuerzas predomina en la vida cotidiana. A menudo lo que parece insignificante tiene un peso decisivo. Levantarse al sonar la primera alarma puede marcar la frontera entre un día productivo y otro desperdiciado. Revisar los objetivos al comenzar la jornada puede ser el factor que determine mantenerse enfocado o perderse en lo urgente. El equilibrio en los hábitos es el reflejo del equilibrio en la existencia y se construye paso a paso, elección tras elección. Cada vez que se elige la disciplina sobre la comodidad, no solo se refuerza un comportamiento, también se fortalece el carácter. Y es ese carácter el que termina delineando el destino. Poner orden en los hábitos exige aprender a reemplazar en lugar de únicamente suprimir. Muchos consideran que cambiar consiste en pura voluntad, abandonar de golpe una adicción, dejar los excesos de un día para otro o apartar distracciones sin alternativa. Sin embargo, la mente no opera de esa manera. Cuando se elimina una costumbre sin poner otra en su lugar, aparece un vacío que casi siempre es ocupado por el mismo patrón anterior o por uno igual de nocivo. La clave está en sustituir conscientemente lo que se desea abandonar por una conducta que acerque a la vida deseada. No se trata solo de decir no a lo viejo, sino de decir sí a lo nuevo. Si el hábito desordenado es gastar de manera impulsiva en momentos de tensión, no basta con proponerse dejarlo. Es necesario reemplazar esa reacción con otra acción, salir a caminar, escribir lo que se siente, hablar con alguien cercano o transferir ese dinero directamente a un ahorro. Si la costumbre negativa es pasar horas en redes sociales apenas despertar, no basta con prohibirse el teléfono, se requiere diseñar una rutina matutina que incluya actividades que otorguen dirección, como leer, escribir, meditar o ejercitarse. Ese reemplazo asegura que el patrón viejo pierda fuerza mientras el nuevo se consolida. Organizar los hábitos también demanda reconocer los detonadores que los ponen en marcha. Ninguno surge de la nada, siempre existe una señal, una emoción, un lugar, una hora, una persona o incluso un aroma. Al identificar esas señales, es posible intervenir antes de que el hábito sea activo. Si la costumbre es consumir comida rápida al pasar cerca de un restaurante, el detonante no es el hambre, sino la ubicación. La solución no depende solo de la fuerza de voluntad, sino de rediseñar la ruta o anticiparse con otra opción antes de llegar a ese punto. El cambio resulta más sencillo cuando se dominan los disparadores. Otro principio fundamental consiste en recompensar las prácticas positivas. La mente tiende a repetir lo que proporciona satisfacción, y si el esfuerzo no se reconoce, se termina abandonando. No se trata de premiarse con excesos que saboteen, sino de reforzar la sensación de logro, marcar los avances en un calendario. Concederse un descanso consciente tras un trabajo difícil o repetir en voz alta que se cumplió lo prometido. Ese reconocimiento activa un ciclo de retroalimentación que fortalece el hábito y lo vuelve más atractivo. El verdadero orden se alcanza cuando, además de reemplazar y reforzar, se conecta cada hábito con una identidad superior. No se trata de afirmar voy a dejar de fumar, sino de asumirse como alguien que cuida su salud. No se trata de decir voy a leer más, sino de reconocerse como alguien que invierte en su mente. Esa diferencia es esencial porque la mente resiste cambios percibidos como temporales, pero acepta aquellos que se integran en la identidad. La persona actúa en coherencia con lo que cree ser.
Verse como alguien disciplinado impulsa hábitos acordes, verse como alguien débil refuerza patrones negativos. De este modo, ordenar los hábitos es también ordenar la visión personal. Cada acción es un voto por la clase de individuo que se está construyendo. Escoger el hábito correcto significa reafirmar una identidad de claridad, fortaleza y disciplina. Elegir lo contrario debilita esa imagen y consolida la mediocridad. Con cada repetición no solo se forma un comportamiento, también se moldea el individuo que llegará a ser. Y ese individuo, con hábitos firmes, será quien determine el rumbo de su destino. Ordenar los hábitos implica igualmente aprender a regular las emociones, evitando que ellas decidan en lugar de la razón. La mayoría de las personas abandona un buen hábito, no porque resulte imposible sostenerlo, sino porque en un instante de enojo, tristeza, cansancio o frustración se deja vencer y opta por la comodidad. Las emociones poseen gran fuerza y, si no se aprenden a manejar, arrastran a repetir lo conocido, incluso cuando resulta dañino. Un mal día laboral puede terminar en desorden alimenticio, una discusión en casa conduce a horas perdidas en distracciones, un momento de desaliento lleva a soltar la rutina. Todo ocurre porque lo que se siente en un segundo termina marcando la dirección de toda la vida. El auténtico orden en los hábitos se alcanza cuando se actúa conforme a los principios y no según estados emocionales momentáneos. Para ello es necesario aprender a contemplar los sentimientos sin reaccionar de inmediato. Ante la ansiedad de quebrar un hábito positivo, conviene detenerse y reflexionar, ¿este impulso representa a la persona que deseo ser o a la que intento dejar atrás? Esa pausa breve puede evitar retrocesos significativos. La verdadera medida de la disciplina es la capacidad de postergar la reacción emocional. Un método útil es diseñar lo que podrían llamarse respuestas alternativas. Si se sabe que en momentos de presión se suele recaer en un comportamiento dañino, conviene preparar con antelación qué acción tomar en su lugar. Puede ser respirar profundamente, caminar, escribir lo que se experimenta, ejercitarse o escuchar música que ayude a recuperar la concentración. No es prudente improvisar en medio de la agitación, lo sensato es decidir de antemano la respuesta y repetirla hasta que se vuelva automática. De este modo, una fragilidad se transforma en un hábito renovado que fortalece. También es fundamental comprender que la motivación no siempre acompaña. Habrá jornadas con entusiasmo y otras sin energía alguna. La diferencia entre alguien disciplinado y otro que no lo es radica en que el primero actúa incluso sin ánimo. Reconoce que los estados emocionales son pasajeros, mientras que el compromiso permanece. Por eso, cuando aparece la pereza o el desánimo, no se pregunta si desea hacerlo, sino si se había prometido hacerlo. Y si la respuesta es afirmativa, simplemente actúa, sin importar cómo se sienta. Esa coherencia constituye la base del carácter. Es importante entender, además, que ninguna emoción es negativa en sí misma. La ira, la tristeza o la frustración son señales que, interpretadas con madurez, pueden convertirse en impulso en lugar de destrucción. La rabia puede volverse energía para entrenar con mayor intensidad. La pena puede abrir paso a la reflexión y a la claridad. La frustración puede empujar a idear estrategias más efectivas. El problema no son las emociones, sino la costumbre de responder a ellas con conductas autodestructivas. Ordenar este aspecto de la vida convierte a la persona en alguien estable, que no depende de cómo amanece el día para actuar. Se transforma en un ser confiable, capaz de sostenerse y de sostener a quienes lo rodean, porque ya no vive a merced de los vaivenes de lo que siente. Se convierte en el capitán que utiliza las emociones como viento que impulsa sus velas, no como tormenta que hunde su barco. Ese dominio interior reflejado en costumbres firmes otorga la fuerza para edificar un destino sólido y no quebrarse cuando la existencia imponga pruebas. El orden en los hábitos también implica controlar el tiempo. Ningún recurso es tan limitado y a la vez tan subestimado. Sin embargo, es el que más se malgasta sin advertirlo. Cada instante invertido en distracciones triviales, en charlas superficiales o en actividades que no conducen a nada valioso es un momento irrecuperable. El tiempo es la materia prima de la vida, la manera en que se administre define lo que se consigue, lo que se pierde y,
finalmente, en qué tipo de persona uno se convierte. Quien permite que el tiempo se escurra en rutinas caóticas hipotecará su futuro, porque lo perdido jamás regresa. El orden comienza al reconocer que los días no se organizan por sí solos. Si uno no diseña la forma de emplear sus horas, alguien más lo hará. El teléfono, las redes sociales, la televisión o los problemas ajenos competirán por la atención y, sin límites definidos, terminarán venciendo. De ahí surge la importancia de planificar la jornada con anticipación, no para saturarla de tareas, sino para establecer lo esencial. Identificar qué acciones volverán valioso el día obliga a separar lo prioritario de lo accesorio, lo que acerca a un propósito de lo que solo ocupa espacio. El desorden en la gestión del tiempo suele disfrazarse de actividad constante. Se corre de un lado a otro, se responden mensajes, se atienden llamadas, se resuelven emergencias, y al final se siente agotamiento sin verdadero progreso. Este ciclo nace de vivir reaccionando en lugar de dirigir. Romperlo exige cultivar hábitos de concentración profunda, reservar bloques de tiempo sin distracciones, fijar horarios específicos para las tareas más exigentes y cuidar la energía mental en las primeras horas. Porque si se gasta lo mejor en asuntos triviales, nada queda para lo importante. Ordenar el tiempo también implica aprender a decir no. Cada vez que alguien acepta un compromiso innecesario, entrega una fracción de su vida que no podrá recuperar. Lo más delicado es que, con frecuencia, esos compromisos se repiten hasta convertirse en costumbres sociales disfrazadas de amabilidad. Salir sin un propósito definido, pasar largas horas en charlas que no aportan nada o involucrarse en conflictos ajenos son ejemplos de ello. El hábito de responder afirmativamente a todo lo que se le pide resulta especialmente dañino, pues convierte su tiempo en propiedad de los demás. Sustituirlo por la costumbre de resguardar las propias horas es un acto de orden y respeto hacia sí mismo. Quien es disciplinado con el uso de su tiempo comprende que cada jornada representa una inversión. Si la emplea con acierto, el efecto acumulativo de esas horas se manifiesta en logros, vínculos sólidos y desarrollo interior. Si la desperdicia, esa inversión se transforma en deuda y lo condena a la vejez acompañada de remordimientos, cargando con lo que pudo haber hecho y no hizo. El destino de una persona se refleja en la manera en que distribuyó sus días, y esa distribución se define a través de los hábitos que conforman su rutina. Poner orden en el tiempo no implica vivir sometido al reloj, sino liberarse del desorden y dar intención a cada acción. Cuando cada hábito responde a un propósito, la vida se organiza. Ya no se experimenta la sensación de correr detrás de los acontecimientos, sino la certeza de conducirlos. Al vivir de esa manera, con hábitos conscientes, no solo se gana en eficiencia, también en serenidad, porque se sabe que lo más valioso se emplea en lo que realmente importa. Organizar los hábitos significa también asumir la responsabilidad plena de las decisiones. Muchos permanecen atrapados en la ilusión de que las circunstancias, la fortuna o la conducta ajena determinan su camino. Se convencen de que no progresan porque el entorno es hostil, las oportunidades escasas o la gente poco colaboradora. Ese pensamiento los mantiene atados a la mediocridad. La realidad es más dura y, al mismo tiempo, más liberadora. La vida actual es el resultado directo de las costumbres y elecciones repetidas durante años. Si alguien anhela un porvenir diferente, debe aceptar que nadie vendrá a ordenarlo en su lugar. El control no se delega, se ejerce. El hábito más poderoso consiste en hacerse responsable de todo lo que sucede, incluso de lo que no fue culpa propia. Aunque no siempre se pueda controlar lo que ocurre, siempre se tiene el poder de decidir cómo responder. Esa diferencia es esencial. Quien culpa a los demás por su estancamiento pierde fuerza. Quien asume la responsabilidad, aunque duela, la recupera. Esa actitud se refleja en actos cotidianos que marcan gran contraste: cumplir con la palabra dada, concluir lo que se empieza, hablar con sinceridad aunque incomode, levantarse después de cada tropiezo sin excusas. Al comienzo puede sentirse abrumador cargar con esa responsabilidad, pero pronto se revela como la fuente de fortaleza. Al reconocer que los hábitos actuales han construido la vida presente, también se comprende que ésta puede transformarse modificando esos mismos hábitos.
Lo extraordinario radica en que no se necesita que nadie cambie, ni esperar condiciones ideales o permisos externos. Basta con decidir qué tipo de persona se quiere ser y comenzar a actuar en consecuencia día tras día. La responsabilidad se entrena como un músculo, cada vez que se cumple lo prometido, se fortalece, cada vez que se enfrenta un problema en lugar de huir, se crece. Cada vez que se admite un error y se corrige en vez de justificarlo, se gana firmeza. Del mismo modo, cada vez que se miente, se busca una excusa o se posterga, ese músculo se debilita. El orden de la vida depende de la capacidad de sostener esa carga sin rehuirla. Esto exige abandonar la mentalidad de víctima y preguntarse siempre qué acción propia puede mejorar la situación. Ese cambio de perspectiva transforma el hábito de quejarse en el hábito de actuar. Y al hacerlo, incluso en pasos pequeños, se descubre que existe mucho más control del que se creía. El orden no surge de la pasividad, sino de la acción consciente y constante. Quien organiza su existencia desde la responsabilidad deja de ver su futuro como un accidente. Comprende que cada jornada es un voto por el porvenir y que cada decisión, por insignificante que parezca, se acumula para elevarlo o hundirlo. Para elevarse, necesita responder desde el compromiso y no desde la excusa. Solo entonces percibe la fuerza de conducir su vida con la certeza de que, aunque todo cambie alrededor, la base de su destino se sostiene en los hábitos elegidos y en la responsabilidad asumida. Ordenar los hábitos significa además construir una visión clara y conectar cada acción diaria con esa visión. Muchos caen en la trampa de vivir al azar, repitiendo rutinas no escogidas conscientemente y dejándose llevar por la inercia. Trabajan, se alimentan, descansan y repiten, pero sin dirección. Una vida sin rumbo, aunque llena de movimiento, carece de propósito. El verdadero orden no consiste únicamente en eliminar lo dañino, sino en diseñar un sistema de hábitos que, al repetirse, conduzcan de manera inevitable hacia el futuro deseado. Cada costumbre es un paso dentro de un trayecto. Si ese trayecto carece de dirección, uno termina girando en círculos. Cuando existe claridad, cada repetición acerca al destino elegido. El hábito más influyente que puede desarrollarse consiste en imaginar con detalle la vida que se desea. No basta con afirmar que se quiere éxito o bienestar físico, esas expresiones resultan imprecisas. Es necesario describir cómo se manifiesta ese logro en la rutina diaria, qué sensaciones produce habitar un cuerpo sano y cómo se percibe la versión de uno mismo que ya alcanzó esas metas. Esa representación interior actúa como brújula que orienta los hábitos, pues cuando la visión es confusa, las acciones repetidas también lo serán. Quien desconoce su rumbo se deja seducir fácilmente por distracciones. En cambio, aquel que sabe con exactitud lo que persigue soporta incomodidad, sacrificio y reiteración, porque comprende que cada hábito es un bloque en la edificación de esa visión. Cuando se alcanza esa nitidez, resulta posible diseñar prácticas que sirvan de apoyo. Si la aspiración es llegar a ser alguien disciplinado y fuerte, el entrenamiento deja de ser opcional y pasa a formar parte de la identidad. Si la meta es libertad económica, el ahorro y la inversión no se perciben como renuncia, sino como condición necesaria. Si lo que se busca son vínculos estables, escuchar atentamente, dedicar tiempo genuino y comunicarse con respeto se transforma en algo esencial. Cada hábito funciona como pieza de un rompecabezas. El orden consiste en asegurar que cada fragmento encaje en la figura que se eligió para la propia existencia. El error frecuente es pretender resultados inmediatos sin atravesar el proceso de repetición que los hábitos demandan. Sin embargo, cuando cada práctica se enlaza con una visión poderosa, el camino deja de sentirse como castigo y se vive como privilegio. Renunciar a la comodidad momentánea ya no parece un sacrificio, sino una señal de que se avanza hacia algo de mayor valor. Ese propósito otorga sentido incluso a los días más arduos. El verdadero orden de los hábitos surge cuando dejan de verse como tareas aisladas y se conciben como engranajes de un sistema que impulsa hacia el futuro. Si falta uno, la maquinaria se detiene; si todos están bien alineados, el mecanismo funciona con precisión, y ese mecanismo es la propia vida.
Organizarlo significa garantizar que cada hábito desempeñe un papel en la construcción del porvenir. No se trata de esperar motivación constante, sino de poseer una visión tan firme que los hábitos adecuados se conviertan en la consecuencia lógica. Al vivir de esa manera, desaparece la sensación de estar perdido y surge la seguridad de quien comprende qué hace y por qué lo hace. Esa certeza, multiplicada en incontables repeticiones, se transforma en destino. La existencia no cambia por acciones esporádicas, sino por lo que se repite con coherencia. Ordenar los hábitos y modificar el rumbo no es un proceso veloz ni sencillo. Es una contienda diaria contra la inercia, contra la comodidad y contra la versión pasada que insiste en quedarse. Esa lucha es la que define el carácter. Cada vez que se elige disciplina en lugar de debilidad, se dibuja una línea invisible hacia el futuro deseado. Cada vez que se mantiene la firmeza, cuando lo fácil sería abandonar, se escribe un capítulo de la historia personal con tinta de carácter. Con el tiempo, esa narración se convierte en una obra sólida que refleja la coherencia entre lo que se proclamó y lo que efectivamente se realizó. El orden en los hábitos es la raíz de toda transformación auténtica. Ningún éxito perdura si los hábitos que lo sostienen son frágiles. Ningún vínculo prospera si los hábitos de respeto y comunicación son inestables. Ningún cuerpo se fortalece si los hábitos de cuidado y disciplina se rompen ante la primera tentación. Ninguna libertad económica se alcanza si los hábitos de gestión y constancia no existen. Todo lo valioso nace de los hábitos y todo lo que se desmorona lo hace porque ellos fallaron. Comprenderlo es aceptar que el destino está en manos propias más de lo que se imagina, pues se decide en elecciones cotidianas hechas en silencio, cuando nadie observa. Un hábito no es solo una acción, es un voto por la clase de persona que se está forjando. Esos votos se acumulan con el tiempo, cada elección fortalece o debilita, ordena o confunde, acerca o aleja del propósito. No existe escapatoria a esta ley. Lo que se repite define y lo que define determina lo que se alcanzará. Cambiar el destino no depende de un acontecimiento milagroso, sino de modificar lo que se repite. El verdadero milagro se encuentra en la constancia de los hábitos correctos. Llegará un instante en que, al mirar hacia atrás, se perciba la diferencia entre lo que se fue y lo que se es. Se reconocerá que aquellos hábitos que parecían insignificantes eran en realidad los cimientos de todo lo construido. También se advertirá que los hábitos abandonados eran cadenas que mantenían estancado el camino. Ese contraste producirá satisfacción, porque se sabrá que no fue suerte ni azar, sino disciplina, compromiso y decisión lo que moldeó el destino. Los hábitos son el idioma con el que se dialoga con el porvenir. Cada acción envía un mensaje al ser que se será en el futuro, puede anunciar fortaleza, libertad y disciplina, o bien debilidad, encierro y arrepentimiento. Ese mensaje comienza a escribirse en este momento con lo que se decide repetir hoy.